Hola mamá. Hola mamá, me decís yo. Hola Mabel. Hola Mabel Otazu, ¿cómo estás? Bueno, estamos haciendo con, con Mabel Otazu es algo nuevo que me nació en un viaje a San Pablo. Cuando estoy en San Pablo siempre pienso mucho, tengo más tiempo a solas conmigo misma, me enfoco más en mi trabajo y siempre lo que hago es llevar mis libros, estoy más en conexión y en oración con Dios. Entonces siempre le pido que me dé ideas. Yo le pedí a Dios una idea de cómo yo puedo aportar en la vida de mi mamá y de otras personas de forma positiva. Bueno, primero voy a hablar como hija y después ya vamos a hablar. Para la gente que no le conoce, ella es Mabel Otazu, ella es mi mamá y ella es ahora actualmente candidata a intendente de Presidente Franco. Ella es mi primera invitada en este barcito y yo quiero que ustedes le conozcan más un poco a ella y conozcan un poco de su historia, así que comencemos. Yo quiero saber quién es Mabel Otazu, dónde naciste y qué hacías de pequeña. ¿Cómo era vos con tu familia de pequeña? Bueno, yo nací en Presidente Franco hace más de 50 años, cuando Presidente Franco todavía estaba comenzando a gatear. Nací en una familia humilde, hija de agricultores. Mi papá tenía su chacra acá donde ahora es el actual Colegio Área 5. Contaste una vez que vos atendías la despensa de abuela Silvia. Yo era almacenera. Bueno, y contabas así yo. Vos eras la almacenera. Mi mamá tenía su pequeña despensa, una de las primeras despensas de Presidente Franco. Se llamaba Almacén Cabureí. Niña muy feliz, tengo muchísimos lindos recuerdos de mis amiguitas del barrio, todas éramos de la misma edad. Nos pasábamos jugando muñecas, saltábamos la goma. ¿Era vos que le enterraste una vez a tu muñeca? Sí. Por ejemplo, nuestras muñecas, cuando había un muerto en el barrio, al otro día ya se moría una de nuestras muñecas y una vez le enterré a una de mis muñecas, un muñeco que se llamaba Juancito Baltasar. Le enterramos y yo. ¿Cuántos años vos tenías cuando tenían la despensa Cabureí? Bueno, yo recuerdo que desde que yo era pequeñita, mi mamá tenía su despensa. Después cuando yo fui creciendo, me fui... ¿Cuántos hijos tenés en total entonces? 4 hijos tengo, 2 hombres y 2 mujeres. Después el del medio y la más pequeña que soy yo. Yo soy la hija menor de la familia. Yo quiero saber, Mabel Otazu, después de terminar el colegio, después de casarte, tener tus hijos, ¿vos estudiaste algo o solamente te dedicaste ya a ser ama de casa y cuidar de tu familia, de tus hijos? No, yo antes de casarme yo estudié corte y confección. A partir de los 15 años estudié y me recibí a los 18 años. Soy modista de alta costura. Trabajé muchísimo en mi profesión cuando era soltera y después de casada también. Eso también quiero que resaltes, porque yo sé esa historia, porque ya me contaste, pero que mi papá y vos, Miguel Medina y vos, crecieron juntos. O sea, él no tenía construido absolutamente nada antes de estar contigo. Él creció contigo y vos trabajabas y él trabajaba al mismo tiempo. ¿Él en qué trabajaba? Bueno, nosotros cuando nos casamos no teníamos ni casa, no teníamos, pero sí pudimos juntar una platita y viajamos a Río de Janeiro en nuestra luna de miel. Después vinimos de ahí, yo me dediqué a la costura y él hacía bolsones de cuero, se dedicaba a la talabartería. Tenía muchos funcionarios y en la época salían mucho los bolsones de cuero. Los turistas venían mucho a Ciudad del Este y era un atractivo para ellos los bolsones de cuero repujados. Repujado se llama esos dibujos que se le hace a... De corazón. Exactamente, justamente a mí me regaló uno y una vez se me olvidó en el colectivo. Y trabajábamos hasta la madrugada. Los sábados entregábamos nuestros trabajos. Yo le hacía uniformes al turismo acá de Franco y sábado le entregaba. Y es la misma cosa. Entregaba los sábados, se iban a llevar en Ciudad del Este los bolsones que hacían y faltaba todo. Y así fueron creciendo así juntos. Crecimos juntos como porque comerciantes. no teníamos silla, no teníamos mesa y mi suegra nos ayudó muchísimo.
Que es mi abuela amada. Muchísimo nos ayudó, me acuerdo que ella también tenía su despensa y yo me iba a hacer compra ahí, traía anotado, se dice, porque no tenía plata y pagaba semanal. Y yo a veces me iba para pagarle pensando que ya le debía 300.000 y eso, y encontraba que estaba 50.000, 100.000, porque ella no anotaba. Ella regalaba. Me regalaba nomás. Entonces, eran una familia todos de trabajadores, vamos a decirle, emprendedores. Abuela Silvia tenía su despensa, Sí. abuela Amada tenía su despensa, vos eras modista, papá hacía carteras de cuero, entonces todos eran... Toda la familia éramos emprendedores, sí. Tu abuela Amada también, así como vos, ella se dedicaba a traer. ¿Y en qué colegio estudiaste? Yo estudié en la escuela Moisés Santiago Bertoni, ahí terminé mi primaria. Después, bueno, antes de eso, me recuerdo que Itaipú estaba en la época, Itaipú empezaba recién, y después iban a construir un colegio en Presidente Franco y le indemnizaron a mi papá por su chacra, que es actualmente el colegio del área 5. Y recuerdo que lo primero que hicieron mis padres, me compraron para mi bicicleta. Fue la primera bicicleta del barrio y una muñeca que camina. Eso no me voy a olvidar nunca, pero yo fui una niña muy mimada. Mi papá me alzaba en su espalda, en guaraní se dice caíno. Nosotros hablábamos mucho en guaraní. Y él me llevaba en sus espaldas, a veces venía en su chacra con su... En la época nosotros jugábamos todavía a la muñeca hasta los 14 años. Yo cuando tenía 13 años yo jugaba todavía muñeca. Después terminé mi primaria, pasé al colegio, me fui en el colegio Paraguay-Brasil a los 13 años. Terminé mi primer curso, era en la época, hoy en día creo que es 7º grado. Bueno, terminé mi 7º grado, pasé al 8º. Después nos enteramos que en el barrio, o sea que yo le escuché a mi mamá y a mis hermanas comentar de que el hijo de una vecina iba a salir del cuartel, que iba a venir y ella le quería hacer una fiesta para recibirle a su hijo. Se fue a los 18, antes de los 18 y volvía a los 20. Y la costumbre de antes era de que cuando venían del cuartel se le hacía una pequeña cena, y bailaban con los vecinos, con las chicas, y ya se ponía su pantalón largo, porque antes de eso usaban pantalón short corto nomás. Bueno, y entonces la señora, la mamá de este muchacho, le invitó a todas las vecinas, y mis hermanas también eran señoritas. Una tenía 17 años por ahí, la otra ya tenía 19. Bueno, le invitó a todas las chicas del barrio, yo tenía 14 años. Y escuché que comentaban de que iba a venir el hijo de la señora Amada y que iban a bailar esa noche. Sí, se fueron mis hermanas y eso, y le preguntó, ¿y tu hermanita? Seguro que ya está grande. Sí, por mí. Y sí, ya está grande, le dijo mi hermana. Y después de eso, como nosotros teníamos la despensa, una vez yo estaba sentada ahí atendiendo, estaba mirando televisión y atendiendo la despensa. De repente sentí que alguien estaba atrás de mí, y era él. Y dijeron que era muy lindo. Y después yo me di la vuelta, sentí que alguien había dicho que él me estaba observando. Pero vos estabas comiendo algo, yo estaba comiendo mandioca. Sí, y me estaba comiendo y me estaba distrayendo. Bueno, imagínate la escena, yo me imagino. Sí. Ella estaba mirando tele y al final no, pero estuvimos juntos. Cuando uno es el uno para el otro, no fue tu caso, ¿verdad? No fue mi caso. Pero en mi caso sí, mi mamá me mudó de colegio para que no hable más con él, y igual él continuó detrás de mí, vino, yo unos meses después ya cumplí 15 años, ya me mandaba regalos, y después tuvo que dejar que él llegue por lo menos a los domingos de mañana a tomar tereré, y ahí ya empezamos ya. ¿Y a los cuántos años vos te casaste con él? A los 18. Estuvimos desde los 14 hasta los 3 años y medio estuvimos de novio. Sí. Y después se casaron. Y después ya nos casamos ya. ¿Y a los cuántos años tuviste tus primeros hijos? A los 19. ¿Un año después? Un año después. Bueno, casi 20 años ya. ¿Y cómo fue? Contar la historia, porque mellizos no se ve demasiado por ahí. ¿Cómo fue eso de tener mellizos? ¿Te asustaste porque eras joven? Bueno, en la época realmente en Franco no había mellizos. Prácticamente fui yo la que comencé y era medio extraño todavía. A la gente medio le extrañaba, le quería ver a los mellizos. Y no sé,
Para mí fue algo muy lindo porque demasiado quería tener bebés. Le pedía a Dios todos los días y después de repente me quedé embarazada, pero casi a los 9 meses me enteré de que eran mellizos. Pero vos me Al contaste comienzo yo no también, sabía. yo me recuerdo que ella me contó que ella creía que estaba embarazada después de haberse casado muchas veces y Sí. que al final no estaba. Sí, Entonces ella ya no le contaba a mami y papá porque ella se ilusionaba todo y le decía que estaba embarazada, pero resultaba no estar. Entonces cuando ella se enteró que estaba embarazada de verdad, ella demoró en contarle a mi papá porque ella no sabía si iba a pasar otra vez algo, si no iba a tener. Entonces, ¿después de cuánto tiempo le contaste? bueno, al comienzo la doctora que me atendía me dijo que era de ansiedad y que me tranquilice, que cuando va a ser nomás luego, que no es porque yo quiero demasiado que me voy a quedar embarazada. Y yo cada vez que pensaba que estaba embarazada le contaba a tu papá y no estaba otra vez. Y al final ya tenía vergüenza, entonces cuando me enteré que estaba de verdad embarazada, esperé unos meses y después, una vez él solito se dio cuenta de que estaba embarazada. ¿Cómo se dio cuenta? Y porque íbamos a almorzar milanesa y me hizo mal, el olor de la milanesa me hizo mal, entonces ahí él se dio cuenta de que estaba embarazada. Y después te enteraste que eran dos. Y después ya casi a los 8 meses me enteré que eran dos, porque ecografía no se hacía todavía en Presidente Franco ni en Ciudad del Este, tenía que ser o en Asunción o en Foz de Iguazú. Y en Foz nos fuimos y ahí nos dimos cuenta de que eran dos. Distraída, comiendo como esa loca, Sí. mamió chururú. Y él me Y estaba él observando. estaba en la despensa porque la despensa tenía vista a tu sala. ¿O cómo era? ¿O en la despensa No, tenía vista a la sala. Ah, Sí. y él te estaba mirando, Me que estaba vos comas todo observando, antes que te sí. pida algo. De repente yo me di cuenta que él me estaba mirando y me quedé paralizada. Y después me levanté y le dije, ¿qué querés? Pero yo no sabía yo sin saber que él era el hijo de la... Yo me imaginé que era él, porque era un muchacho nuevo en el Sí. barrio. Y me dijo, ¿tenés cigarrillo? Creo que cigarrillo Marlboro me pidió, le pasé Sí. el cigarrillo. Al otro día él ya me mandó saludos. Yo Sí. tenía 14 años. Y mi mamá enseguida se dio cuenta. Yo me iba al colegio Paraguay-Brasil y él también. Se fue a continuar sus estudios. Él hizo el 6º curso y tenía 20 años. Después creo que una vez mi hermana que Cuando estaba él tenía 20, cuando yo vos tenías. 14, 6 años no me era de diferencia, pero para mi mamá eso era muchísimo. Porque es ahí le trauma. Ya le entrado, ya tu segura. Ah. Y bueno, entonces vio mi hermana que él me alzó la mano, porque viste que hay una cancha enfrente de la casa de tu abuela, la cancha Tupi Guaraní. Y él se iba por el medio de la cancha y yo también ya pescaba por él, que ahora él se iba al colegio. Y yo me iba atrás de él. Y él se iba por el medio de la cancha. Pero y él me tenía 20 y ya no terminó el colegio. No, porque él se fue al cuartel y Ah. dejó su colegio. Vino a retomar. Sí. Bueno, y mi hermana le vio que me alzó la mano y yo también le alcé. Y ahí vino, le contó a mi mamá y eso. Chimosa. Sí. Y mi mamá se preocupó, mi hermana también, porque él ya era muy grande para mí y me trasladó de colegio. Se fue enseguida, habló con la directora y me trajo en el colegio. ¿Cuántos hijos tenés en total entonces? 4 hijos tengo, 2 hombres y 2 mujeres. Después el del medio y la más pequeña que soy yo. Yo soy la hija menor de la familia. Yo quiero saber, Mabel Otazú, después de terminar el colegio, después de casarte, tener tus hijos, ¿vos estudiaste algo o solamente te dedicaste ya a ser ama de casa y cuidar de tu familia, de tus hijos? No, yo antes de casarme yo estudié corte y confección. A partir de los 15 años estudié y me recibí a los 18 años. Soy modista de alta costura. Trabajé muchísimo en mi profesión cuando era soltera y después de casada también. Eso también quiero que resaltes, porque yo sé esa historia, porque ya me contaste, pero que mi papá y vos, Miguel Medina y vos, crecieron juntos. O sea, él no tenía construido absolutamente nada antes de estar contigo. Él creció contigo y vos trabajabas y él trabajaba al mismo tiempo. ¿Él en qué trabajaba? Bueno, nosotros cuando nos casamos no teníamos, ni casa no teníamos, pero sí pudimos juntar una platita y viajamos a Río de Janeiro en nuestra luna de miel. Después vinimos de ahí, yo me dediqué a la costura y él hacía bolsones de cuero, se dedicaba a la talabartería. Tenía muchos funcionarios y en la época salían mucho los bolsones de cuero. Los turistas venían mucho a Ciudad del Este
y era un atractivo para ellos los bolsones de cuero repujados. Repujado se llama esos dibujos que se le hace a... De corazón. Exactamente, justamente a mí me regaló uno y una vez se me olvidó en el colectivo. Y trabajábamos hasta la madrugada. Los sábados entregábamos nuestros trabajos. Yo le hacía uniformes al turismo acá de Franco y sábado le entregaba. Y es la misma cosa. Entregaba los sábados, se iban a llevar en Ciudad del Este los bolsones que hacían y faltaba todo. Y así fueron creciendo Así juntos. crecimos juntos Como porque comerciantes. no teníamos silla, no teníamos mesa y mi suegra nos ayudó muchísimo. Que mi abuela amaba. Muchísimo nos ayudó. Me acuerdo que ella también tenía su despensa y yo me iba a hacer compra ahí, traía anotado, se dice, porque no tenía plata y pagaba semanal. Y yo a veces me iba para pagarle pensando que ya le debía 300.000 y eso encontraba que estaba 50.000, 100.000, porque ella no anotaba. Ella regalaba. Me regalaba nomás. Entonces eran una familia todos de trabajadores, vamos a decirle emprendedores. Abuela Silvia tenía su despensa, Sí. abuela Má tenía su despensa, vos eras modista, papá hacía carteras de cuero, entonces todos eran Toda la familia éramos emprendedores. Sí. Tu abuela Amada también, así como vos, ella se dedicaba a traer ropas de San Pablo y salía a vender a todo el barrio, a todas las chicas del barrio, ella les vistió. Después ya puso para su despensa, pero más se dedicaba antes se le llamaba, ¿cómo se le llamaba? macatera. Macatera, ella era una macatera. Ella se iba a Buenos Aires, se iba a San Pablo, a Chile, demasiado. Por eso yo creo que vos saliste así, que te gusta vender ropa. Ella era así. Después de eso, ¿cómo siguió el comercio de ustedes? Bueno, después tu papá se dedicó a, después creo que bajó un poquito la venta en Ciudad del Este, el tema de los bolsones de cuero, y él se dedicó a vender mercaderías que traía del Brasil y se iba a vender por la colonia. Llegó a tener su distribuidora. Mercaderías como arroz, azúcar, harina, azúcar, y después pusimos un comercial ahí en el centro de Franco, comercial Los Mellizos, donde yo me quedaba a atender. En la época yo me embaracé para tenerte a vos y naciste entre harinas y fideos. Me acuerdo cuando hacía mucho calor y solamente teníamos ventiladores y vos te dormías encima de la harina de 50 kilos y eso yo te preparaba para que te quedes mientras yo le atendía a la gente. A veces te despertabas a llorar y los clientes te alzaban y te hacían recorrer por así vos creciste. Casi un año estuviste entre harinas, fideos y arroz. Bueno, seguro ahí es lo que aprendí con ustedes sobre el comercio. Sí, sí. Y Los Mellizos continuó. Era una despensa, después fue un supermercado. No, era despensa, comercial. Era un comercial, era un Los gran Mellizos. Mayorista, sí. Era más comercial mayorista. Mayorista, sí. Mi papá se iba a llevar mercadería en la colonia. Sí, él era repartidor, se le llama eso. Yo me recuerdo que también mis hermanos se iban con él, Sí. llevaban, me recuerdo que vinían muchísimas veces con su caso a decir que fueron asaltados porque había mucho asalto por el camino. Sí. Y robaban, le robaban las Le mercaderías. robaba, sí, una vez creo que se volcó su, ¿cómo se llama? Esos camiones grandes para llevar mercadería. Una vez se volcó y perdió toda su mercadería. Pero También me recuerdo que una vez le siguieron a mi papá, porque mi papá llevaba la mercadería y traía el dinero. traía dinero, sí. Una vez le siguieron hasta acá y nosotros ya teníamos un supermercado. Sí. Siempre se llamó Los Mellizos. Y yo me quedaba mucho contigo en el supermercado y era vos, yo y otros funcionarios, ¿verdad? Sí. Y mi papá en esa se subió a bañarse porque mi casa es arriba del supermercado. Sí. Y entraron los ladrones a preguntar dónde está la plata que él trajo. Sí. Directamente me apuntaron a mí con Directamente te apuntaron con con- el... Hasta ahora yo le digo a mi mamá, ¿cómo me hubiese gustado que Los Mellizos haya continuado, que continuemos con ese comercio, con el supermercado? Porque yo me recuerdo que yo era cajera ahí en el supermercado y había muchísima gente, todo el mundo compraba de Los Mellizos y nos iba súper bien. Pero ¿por qué
terminó Los Mellizos? ¿Cómo fue que terminó Los Mellizos? Bueno, en la época tu papá se entró en la política. Primero fue concejal departamental, 2 veces intendente, después quiso intentar ser candidato a gobernador y ya no me podía ayudar. Entonces nos quedamos nosotros prácticamente solos y dijo él, el supermercado tiene mucho trabajo, vamos a rematar y vamos a dedicarnos a otro ramo. Y por eso nos decidimos a rematar todas nuestras cosas del supermercado y nos dedicamos a la venta de vehículos vía Chile. Él ya era intendente y mi mamá era la mayor encargada del supermercado y nosotros, que todavía no éramos tan grandes, porque yo cuando yo tenía, 12 años por ahí. no, 12, tenía ya 13, 14 más o menos. Sí. Y yo me quedaba en la caja y había funcionarios cajeros también, pero había muchos robos, Sí. demasiados robos, y eso le estaba trayendo demasiado estrés y problemas. Para ser sinceros, le estaba teniendo mucho estrés y muchos problemas a ellos en su relación misma, porque mi papá ya no podía cuidar el supermercado porque era intendente y ella no podía cuidar sola por ser mujer y porque ella estaba completamente sola y él dedicado a otra cosa. Seguro vos ahora le entendés, porque en principio ella no le entendía a él. Sí. No le entendía porque él andaba mucho Muy en la enfocado, política, muy muy enfocado. enfocado, sí. Ella se peleaba muchísimo con él, yo me Sí. recuerdo. Entonces, ahora yo creo que vos te entendés porque vos ya empezás también a andar así. Realmente no es fácil No es trabajar fácil. en la política. Sí. Tenés que... Y Vos no luego te también quedás, me reclamás, sí, sí, yo porque también. uno si quiere estar en la política, uno tiene que recorrer, compartir, conversar con la gente, ver las necesidades. Entonces los reclamos que ella le hacía a él, ahora yo le hago a ella para que ella se dé cuenta. Y fue así que ellos decidieron cerrar Los Mellizos, por más que iba súper bien, ya estaba todo incontrolable. Sí. Y decidieron enfocarse en lo que ya estaban, que era en la política. Nos dedicamos a la venta de Y vehículos empezaron vía con- Chile porque ahí pues tus 2 hermanos iban a cuidar. Ya no hacía falta que yo también Sí. me estrese ahí. Entonces nos dedicamos a Prácticamente él dijo que se cierre el negocio para que vos estés más tranquila, Sí, por tu tranquilidad. así mismo. ¿Qué hiciste vos después de cerrar el negocio? ¿Te dedicaste a otra cosa? ¿Estudiaste? ¿Qué hiciste? Bueno, después de cerrar el negocio me dediqué a ser ama de casa, a ser abuela, esposa, mimarles a ustedes, cocinar. Eso solamente duró 1 año por ahí. Después, como que tu papá estaba estudiando administración de empresas en la universidad, me dijo, ¿por qué no estudias algo? Y quise probar, me gustó derecho, me dijo, él elegí una carrera, estudiar también administración de empresas conmigo y no me gustó a mí eso, yo quería probar derecho y entré entonces en la carrera de derecho y me encantó, es apasionante la carrera de derecho, siempre te digo, tenés que estudiar porque vos servís para eso. Yo terminé mi carrera, me recibí, pero no ejerzo, porque después ya me metí también en la política, entonces no estoy ejerciendo esa carrera, pero Y nunca es tarde para ejercer una carrera, y más todavía si ya tenés tu profesión, ya tenés tu título, vos sos abogada. Hay muchísimas capacitaciones, más todavía hoy en día. Vos volvés nomás a estudiar, a capacitarte y algún día podés ejercer. No creo que puedas si llegás a la meta, que es ser intendente, pero hay muchísimo tiempo y te veo muy joven todavía. sí, realmente me gusta, pero no creo que continúe más. Hay que estudiar, capacitarse, porque el derecho es muy amplio y cada día hay muchos cambios, entonces uno tiene que estar especializándose. Sí. Y yo no quiero más. Ya, ahora me estoy dedicando, ahora tengo otro objetivo, otro enfoque y quiero dedicarme de lleno a ese desafío que que agarré. Un tema muy importante que yo creo que la gente tiene que saber para conocerte más es quién es Mabel Otazú detrás de cámaras. ¿Qué haces vos en tu casa cuando nadie te ve actualmente, verdad? Porque vos ya pasaste por muchos procesos en tu vida, vos ya fuiste esposa, ya te dedicaste a ser abuela, ahora ya no le cuidas a tus nietos porque están todos ya muy grandes, ¿verdad? Pero ¿qué haces vos actualmente en tu casa cuando nadie te ve? Bueno, y como estamos solamente vos y yo, entonces solamente cocino para nosotras dos,
limpio la casa, me gusta arreglar nuestras ropas, pero eso solamente por unas horitas, porque después me dedico a visitarle a la gente, a conversar con la gente, a contarle de mis proyectos. Me dijiste que en tus momentos libres te dedicas a visitar a la gente. Es verdad. De tarde ella ya no está acá en la casa, a veces ni de noche no está más, porque ya se pasan con sus reuniones. Todos los días no hay reuniones. Me está abandonando. Yo le dije a mi mamá, espero que llegues o no a la meta. Yo creo que va a llegar porque le veo muy Enfocada. segura, enfocada. Veo que tiene mucha aceptación ante la gente me escribe, me dice que le va a apoyar. Pero yo le dije a ella, espero que esta sea tu última vez que te candidates para algo, porque vos sos joven, pero al mismo tiempo el tiempo pasa muy rápido y yo creo que más adelante tenemos que compartir más como familia. Entonces, llegues o no a la meta, que esta sea tu última vez. Porque yo estoy viendo que estás enfocándote demasiado y la gente que se yo hacia afuera tal vez no vea, pero yo hacia adentro veo eso de vos. Y yo también veo eso porque era una pelea muy constante en la familia cuando mi papá hacía lo mismo, de parte de ella. Ella no aceptaba, No me gustaba. a ella no le gustaba, ella Las odiaba reuniones. la política y las reuniones. Y yo quiero saber por qué se te ocurrió hacer eso. ¿Por qué se te ocurrió lanzarte de concejal y de intendenta primeramente? ¿Cómo fue? Bueno, primero me invitaron, como que yo soy la viuda del mejor intendente del presidente Franco. Él dejó una trayectoria muy aceptada en presidente Franco. Me invitaron para ser primero presidenta de un comité liberal, porque yo soy afiliada al Partido Liberal y en la época estaba estudiando en la Facultad de Derecho. Me invitaron a ser candidata y yo le dije que no, porque me iba a ser difícil. Y ellos me dijeron, no importa, nosotros te vamos a ayudar, vamos a trabajar por vos, no hace falta que vos te dediques mucho, porque era para ser presidenta de comité nomás. Entonces de vez en cuando salía con ellos y llegó las elecciones y gané. Entré como la primera mujer presidenta por ahí del comité liberal. Bueno, después de eso estuve como 5 años como presidenta del comité. Después me ofrecieron la candidatura para la Junta Departamental con el equipo de Carlos Portillo. Y volví a entrar, yo fui la cara visible del Partido Liberal, fui la número 1, la candidata número 1 para la... Entramos entre 8 autoridades entramos. Y eso me dejó más animada. ¿En qué momento vos estuviste involucrada con la municipalidad de Presidente Franco? Yo me recuerdo, pero no sé en qué momento fue. Sí, yo fui directora de la CODEMI en el año 2015. Estuve casi 2 años como directora de CODEMI. De Presidente De Franco. Presidente ¿Y cómo Franco, fue para claro. que estés ahí? Y me invitó, el intendente me invitó para que trabaje con su administración. Y ahí estuviste como directora de la CODEMI. Sí, estuve por 2 años. Y después de eso, fuiste concejal departamental por el equipo de Yo Creo. Después de eso fui concejal departamental por el equipo de Carlos Portillo, el equipo liberal. Ah, y después recién por Yo Después, Creo. ahora hace 1 año y medio que estoy como concejal por Yo Creo. Antes de que seas concejal por Yo Creo, hablando de abuela, que ella estuvo un tiempo muy enferma. ¿Cuánto tiempo? Y 1 año nomás. 1 año. No tanto, sí. Y ustedes son 2 hermanas, 3 en realidad, pero una ya falleció, Ujú. son 2 hermanas. En ese tiempo vos ya eras viuda, soltera, Sí. y tía con su marido, ¿verdad? ¿Quién le cuidaba a abuela Silvia? Las dos. Las dos le Las cuidaban. dos. Primero le traía yo un tiempo acá en casa, le llevaba a ella. ¿Te acordás cómo no quería estar acá? Me Le recuerdo. decía que le alzábamos allá en el piso número 10 y que le Bueno, tenía un miedo. tiempo a mi abuela se le traía Tenía fobia. mucho en casa Sí. y otro tiempo se quedaba en la casa de mi tía porque ellas no querían dejar su casa para irse, o sea, ellas le traían para que le cuidemos, pero mi abuela odiaba subirse las escaleras y entonces un tiempo vos te fuiste a vivir. Nos decidimos con mi hermana y
Ellas fuimos a dejaron vivir. todo, tanto mi tía como mi mamá dejaron todo, su vida, su casa, para cuidarle a mi abuela que ya estaba muy mal y se fueron a vivir prácticamente 8 meses. 8 meses en la casa de mi abuela. Y ustedes se iban a visitarnos Y ahí. nosotros no íbamos a verle a ellas porque ni de tarde prácticamente venían más porque mi abuela ya estaba muy mal. Entonces nosotros no íbamos a visitarle, tanto yo como mis primas, como mis primos, a mi mamá, a mi tía en la casa de mi abuela. Y una vez más, vos dejaste todo por tu mamá también. Eso también quiero resaltar. Claro que sí, sí. Le cuidaste muchísimo, le cuidaste súper bien. Nosotros vimos también mi tía que le cuidó súper bien y dieron todo por ella, hasta su último respiro y suspiro. Después de eso, ¿qué pasó? Vinieron a ofrecerte, vos no ibas más a ser candidata a nada, pero ella ya falleció Sí, y justo te ofrecieron a que seas concejal de Yo Creo y aceptaste. acepté porque era lo que yo quería realmente. Y gracias a Dios que tuve la aceptación.